unidad D1, que tiene que ver con la parte gravitacional. Para nivel medio y nivel superior, solamente se encuentran estas dos ecuaciones, pero pues nivel superior tiene una profundización con unas ecuaciones adicionales que están más adelante. Para nivel medio solamente cubre estas dos ecuaciones que vamos a mirar en qué consisten. Bueno, iniciamos esta parte hablando acerca de las leyes de Kepler, que son leyes correspondientes a describir el movimiento de los planetas en el sistema solar y pues generalmente se pueden aplicar cuando tenemos cuerpos que orbitan en un centro de masa bajo el efecto de la gravedad, ¿sí? Pues generalmente se aplica para planetas, pero puede aplicarse a cualquier cuerpo que esté cumpliendo esa condición. Kepler tiene tres leyes principalmente y la idea pues es poder diferenciar una de la otra según lo que nos muestra el currículo. Y la primera ley de Kepler menciona que los planetas orbitan en trayectorias elípticas con el Sol en uno de sus dos focos. Entonces recuerden, por ejemplo, la gráfica de una elipse matemáticamente pues tiene dos focos. Entonces, según esta ley, el Sol se ubica en uno de esos dos focos para las trayectorias elípticas que describen los planetas, aunque se hace una aclaración y las órbitas de la mayoría de los planetas de nuestro sistema solar son casi circulares, o sea, son elípticas, pero se ven casi que circulares. Entonces, a veces se asumen para ciertos cálculos. La segunda ley de Kepler menciona que, miren, por ejemplo, en esta gráfica tenemos el Sol en uno de los focos, tenemos el planeta que está girando en este sentido, pero esta ley nos muestra que cuanto más cerca esté el planeta del Sol en su órbita, él se va a mover con una velocidad mayor, pero si está más alejado, o sea que toda esta zona de este lado, su velocidad va a ser menor. Y además, si nosotros, por ejemplo, calculáramos un tiempo 1 a un tiempo 2, toda esta zona gris pudiéramos calcular el avance que hizo el planeta desde este punto hasta este punto en ese tiempo y calcular el área, por ejemplo. Si hacemos lo mismo con ese mismo planeta en el mismo tiempo, si estuviera en este lado, del tiempo 1 al tiempo 2 y calculamos este área, pues estas áreas van a ser iguales. No importa si está más cerca o si está más lejos, pero gráficamente, aunque no parece, estas áreas son iguales. Entonces, la segunda ley de Kepler menciona que los planetas se mueven más rápido cuando están más cerca del Sol y además una línea que une un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Eso es lo que significa la gráfica que hemos explicado acá. O por lo menos esta que muestran aquí, el planeta está acá y si en un mes está acá y yo calculo esta área y luego en un mismo tiempo de un mes el planeta está aquí y luego está acá y calculo esta área, el área 1 y el área 2 deben ser iguales. Vamos a la tercera ley de Kepler. Esta hace una relación entre los periodos orbitales y el radio de la órbita que describe el planeta. Entonces menciona que el cuadrado del periodo es directamente proporcional al radio a la 3 de esa órbita, ¿sí? En otras palabras pudiéramos escribir radio a la 3 sobre t cuadrado es igual a una constante. Ninguna de estas fórmulas aparece en nuestro cuadernillo. La intención es conocer y diferenciar las tres leyes de Kepler. Nos vamos a otra ley, que es la ley de gravitación de Newton. Entonces, de Newton conocemos la primera ley, ley de la inercia, la segunda ley, ley del movimiento, y la tercera ley, que es la ley de acción y reacción. Newton tiene una cuarta ley que es conocida como ley de gravitación o ley gravitacional de Newton. ¿Y qué nos muestra esta ley? Miren, esta es la fórmula que se utiliza y es muy similar, muy parecida, tiene la misma forma que la fuerza eléctrica. ¿Cómo calculamos la fuerza eléctrica entre dos cargas? Entonces, carga 1 y carga 2, el producto de esas dos cargas, esta es la distancia que separa las dos cargas y nos muestra que la fuerza
es directamente proporcional al producto de las dos cargas, pero inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa las dos cargas. La ley de gravitación de Newton es exactamente igual, solo que aquí no estamos trabajando con cargas, sino como afecta la gravedad, entonces hablamos de masas. Y pues obviamente es muy importante o cobra mucha importancia el valor de la fuerza gravitacional cuando las masas son grandes, son considerables. Entonces por eso es la que se trabaja cuando hablamos de planetas o estrellas, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos esta ley? Igual que la fuerza gravitacional es proporcional al producto de las dos masas que están interactuando, pero inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Entonces esta G que está aquí se conoce como constante gravitacional de Newton, está en nuestro cuadernillo dentro de las constantes. Masa 1 y masa 2 que son los dos, podríamos decir, planetas o los dos cuerpos celestes que estarían interactuando. Y R, la distancia entre el centro de las dos masas, ¿sí? Y F, pues sería la fuerza gravitacional en este caso. Bueno, allí en esa ecuación podemos rescatar esta expresión que la fuerza y la distancia al cuadrado que está abajo, ¿verdad? Entonces podríamos decir, la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia o este símbolo que representa directamente proporcional a 1 sobre la distancia al cuadrado que separa esas dos masas. O si habláramos de la parte eléctrica, esas dos cargas, ¿sí? Esta relación en particular se conoce como la ley del cuadrado inverso. Uno de ustedes la trabajó en su interno. Entonces menciona que pues entre mayor sea la separación que tienen las masas, pues la fuerza gravitacional entre ellas se reduce, ¿cierto? En ese factor de R cuadrado. Entonces, por ejemplo, aquí menciona, esto significa que cuando una masa está el doble de lejos de otra, pues su fuerza debido a la gravedad se reduce en 1 sobre 2 al cuadrado, o sea, en un cuarto, ¿sí? Esto es lo que se conoce como la ley del cuadrado inverso, inverso porque está abajo en la división. Bueno, aquí hay un ejemplo que pueden pausar el video y calcularlo. Entonces dice, por ejemplo, un satélite de 6.500 kilogramos de masa orbita a 2.000 kilómetros sobre la superficie terrestre. Entonces, en este caso podemos imaginarnos aquí está la Tierra y por acá tenemos el satélite. Y dice que la separación entre estos que están acá es de 2.000 kilómetros, ¿sí? Y dice, la fuerza gravitacional entre la Tierra y el satélite es de 37 kilonewtons. Calcular la masa de la Tierra. Y además nos dicen que el radio de la Tierra es de 6.400 kilómetros. ¿Qué utilizamos entonces para calcular la masa de la Tierra? Bueno, entonces recordamos que la fuerza se define como la constante gravitacional masa 1 por masa 2, aquí parece que estoy deletreando, pero estoy haciéndolo con el mouse, dividido entre R cuadrado. Entonces la fuerza nos la dan 37.000 kilonewtons, la constante la tiene en nuestro cuadernillo, la masa 1 supongamos que es el satélite que dice 6.500 kilogramos y la masa 2 es nuestra incógnita, ¿sí? R, la distancia que los separa. ¿Qué distancia vamos a asumir? Entonces, bueno, aquí abajo hay un consejo, dice consejo para el examen. Hay un error común y es olvidar sumar las distancias desde la superficie del planeta y su radio para obtener el valor total de R. La distancia R se mide desde el centro de masa, en este caso desde el centro del planeta, ¿sí? Entonces los 2.000 kilómetros es medido desde la superficie. Pero aparte de eso, debo medir, incluir el radio de la Tierra. Entonces serían 2.000 kilómetros más el radio, que serían 6.400 kilómetros para poder hacer el cálculo correcto. Otra recomendación, recuerden elevar al cuadrado. A veces se nos olvida y no incluimos esto en nuestra calculadora. Bueno,
ahora viene el concepto de intensidad de campo gravitacional. ¿Qué es la intensidad de campo gravitacional? Bueno, tiene un nombre bastante sofisticado, pero nosotros ya lo conocemos y es muy similar en concepto cuando hablamos de campo eléctrico. Entonces, si tenemos una carga eléctrica, sea positiva o negativa, ella por naturaleza, si tuviésemos aquí una carga positiva, por naturaleza, a su alrededor está generando una región importante. Si esta es una carga Q, una región importante que se conoce como campo eléctrico, en donde si yo pongo aquí una pequeña carga de prueba positiva, ella va a experimentar una fuerza eléctrica, ¿sí? Entonces, si yo pusiera esta aquí y se atrae o se repele, entonces yo digo, esta carga de prueba está dentro de esa región especial llamada campo eléctrico que está generando esta carga. De la misma forma, cuando hablamos entonces de una masa, llámese por ejemplo nuestra Tierra, tengo una masa, alrededor esa masa genera una región especial que se conoce como campo gravitacional. Entonces miren la definición, una región del espacio donde una masa de prueba, entonces si yo vengo y pongo una masa aquí, por ejemplo, imagínense un satélite, una masa M de prueba, ella va a experimentar una atracción o una fuerza de gravedad por efecto de la otra, ¿sí? O por ejemplo, nosotros que estamos sobre la superficie terrestre, experimentamos esa fuerza de gravedad siempre dirigida hacia el centro de la masa más grande, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos dentro de esa región especial llamada campo gravitacional. Entonces, dice, existe una fuerza universal de atracción entre toda la materia con masa y esta fuerza se conoce como fuerza debido a la gravedad o como la llamamos nosotros, como peso, ¿cierto? Y entonces dice, el campo gravitacional de la Tierra es responsable del peso de todos los objetos de la Tierra. Entonces nosotros sentimos esa fuerza debido a la gravedad o ese peso o esa fuerza gravitacional hacia el centro de la Tierra porque estamos dentro de esa región especial llamada campo gravitacional, ¿sí? Y pues algo que hemos dicho, por ejemplo, la fuerza Q, la fuerza eléctrica sobre Q, puede ser de atracción o de repulsión si las cargas son iguales o diferentes, ¿cierto? Pero para una masa, pues siempre la fuerza es de atracción. Dice, la gravedad tiene un rango infinito, quiere decir que aunque la masa esté muy lejos, pues va a sentir el efecto de la fuerza de gravedad. Esto, lógico, hay una fuerza mayor alrededor de los objetos que tienen una masa grande, pero hay una fuerza gravitacional menor cuando tienen una fuerza pequeña, una masa pequeña, perdón. Entonces, muy similar a la parte eléctrica, cuando ese campo E en la parte eléctrica se define como fuerza eléctrica por unidad de carga de prueba. Aquí el campo gravitacional G minúscula, miren que ya lo conocemos, que era el campo gravitacional, entonces nosotros lo conocemos como aceleración de la gravedad. Nombre formal, intensidad de campo gravitacional, que según la fórmula aquí tiene unidades de Newton kilogramo a la menos 1, pero si hacemos esto en sistema internacional nos debería quedar en metros por segundo a la menos 2, ¿cierto? Aceleración de la gravedad. Entonces mantiene el mismo esquema. Fuerza, en este caso fuerza gravitacional, dividido entre la masa y no la carga, porque lo importante en la gravitacional es la masa de los cuerpos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo definimos? Fuerza por unidad de masa que experimenta una masa de prueba en ese punto, ¿sí? Más o menos esa es la definición, manteniendo la igualdad con la definición de un campo eléctrico. Entonces, ¿de qué depende esa G minúscula? Bueno, depende del radio del planeta y de la masa del planeta. Entonces, así definimos la fuerza gravitacional entre dos masas, ¿cierto?
masa, imagínense la masa del planeta y la masa de una persona tienen esa fuerza gravitacional y se da por esto. Pero esa fuerza, si hablamos del peso y lo igualamos, entonces peso igual a m por g igual a esta ecuación que ya tenemos acá. Y si nosotros cancelamos la masa, nos va a quedar que g, campo gravitacional, va a ser igual a g, constante gravitacional, por la masa dividido entre el r cuadrado, donde la m grande es la masa del cuerpo que causa el campo, es decir, que en este caso sería la Tierra, y la r dice distancia desde la masa, donde se está calculando la intensidad del campo. Entonces recuerden que aquí estamos haciendo el ejemplo del planeta y una persona sobre ese planeta. Una masa grande, esa sí quedó horrible, y una masa pequeña, aquí que sería la persona, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esta relación? Que no depende de la masa de la persona. Solamente esa aceleración de la gravedad o intensidad de campo gravitacional depende de la masa del cuerpo, es decir, de la masa de nuestra Tierra en el ejemplo, y el radio, ¿cierto? Entonces, por eso todas las personas que están sobre la Tierra, sin importar si una es más masiva que la otra, experimentan la misma G, ¿sí? Líneas de campo gravitacional. Recuerden que también habíamos visto líneas de campo eléctrico. Entonces, si es una carga positiva, esas líneas de campo van saliendo. Si es una carga negativa, las líneas van entrando. Porque recuerden que asumimos una carga de prueba positiva, así que dependiendo hacia dónde ella se sienta atraída, pues así va a ser el comportamiento de las líneas de campo. En este caso entonces se llaman líneas de campo gravitacional. Y asumiendo nuevamente nuestro planeta, si yo tengo un objeto aquí, pues él va a sentir, por eso que dicen que pues todo lo que sube tiene que caer, porque va a sentir el efecto de la fuerza de la gravedad y va nuevamente a hacerse atraído por la fuerza, por la masa mayor. Entonces las líneas de campo en este caso van entrando, ¿cierto? Porque pues acá siempre es de atracción. Esto en el caso en el que cojamos un pedacito de la Tierra, imagínense aquí una zona plana, un pedacito simplemente, una zona allí en la cancha, las líneas de campo en ese caso se verían como paralelas, ¿sí? Entonces esto se conoce como un campo uniforme. Aquí alrededor de este punto pues estamos viendo que ellas están más cerca en la zona que está cerca a la masa, pero se abren, ¿cierto? Entonces si las dibujamos así, ellas van así, pero aquí voy a pintar otra, pero aquí voy a pintar otra, entonces van a estar mucho más cerca en esta zona, pero acá están más abiertas. Acá en esta zona de acá van a estar más abiertas. Entonces, en esta zona el campo gravitacional es mayor que alejándose de la masa y eso pues obviamente tiene sentido. Un cuerpo siente mucha más fuerza de atracción cerca de la masa que si está alejado de ella.